Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Corbata, un capítulo especial en vivo y en directo por Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas. Siempre vamos los domingos, hoy es un día especial, vamos un día sábado, después de una jornada emotiva, una jornada masiva en nuestro país. Dicen que desde hace más de 30 años que no se veía algo como lo que se vio ayer en nuestro país. Desde octubre del año 88, cuando Chile le dijo no a la dictadura, que Chile no salía a la calle a este nivel. Bueno, han pasado 31 años y aquí en Sin Corbata queremos recoger desde el punto de vista de la economía ese nuevo Chile. ¿Cómo Chile cambió? A ver, el presidente de la República presentó hace algunos días una batería de cambios para nuestro país. ¿Son suficientes? Aquí los vamos a analizar. ¿Cuál es el nuevo Chile? ¿Cuál será la nueva normalidad? Aquí lo analizamos en Sin Corbata. Primero conozcamos a nuestro panel. Nicolás Cruz, arquitecto, fundador de Base Pública. Su motivación, construir Chile con la participación de todos, especialmente de los más excluidos. Palabras clave: inclusión, diálogo y cohesión social. Marcela Bravo, ingeniera comercial, gerenta general de Acción Empresas. Su motivación, movilizar a las empresas hacia un desarrollo sostenible. Palabras clave: sustentabilidad y responsabilidad empresarial. Yolanda Pizarro, doctora en educación y asesora en temas de género, consejera de Promoción a Chile y directora de la Fundación Guazú. Su motivación, generar un cambio cultural con perspectiva de género. Palabras clave: igualdad y diversidad con inclusión. Marco Kremerman, economista, investigador en Fundación Sol. Su motivación, construir una verdadera seguridad social, consolidando un país más justo e integrado. Palabras clave: igualdad, seguridad social y educación. Tomás Flores, ingeniero comercial, economista del Instituto Libertad y Desarrollo. Su motivación, estudiar los fenómenos sociales y su impacto en la economía, para entregar claves que ayuden a los chilenos a tomar decisiones. Palabras clave: desarrollo humano y económico, crecimiento, libertad e impacto social. Bienvenidos. Bueno, aquí en Sin Corbata siempre hemos tenido como eje central los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 ejes que fija Naciones Unidas. 8 de esos ejes tienen que ver con lo que hemos visto en los últimos días. Puntualmente, el número 10 dice reducción de las desigualdades. A ver, esto comenzó mucho antes que la semana pasada, cuando comenzaron esas evasiones masivas en el metro. Ese estallido que se manifestó el pasado viernes 18 de octubre. Esto comenzó mucho antes. La cronología de este Chile que cambia, de este Chile que está cambiando, de este Chile que comienza con un nuevo horizonte, lo vemos en la nota de Marcela Arancibia. El descontento de los chilenos se siente, se ve y se escucha. Hace décadas que nuestro país no vivía manifestaciones como estas, protestas que son el reflejo de un estallido social que surgió después de un anuncio: el aumento de 30 pesos en el pasaje de metro, la segunda alza del año y la mayor en 9 años. Basta el abuso, nosotros somos los pobres, somos los que pagamos. Chile se mantiene por los pobres que somos nosotros y nosotros siempre pagamos el pato. ¿Por qué no nos mantienen en un sistema como corresponde? La primera evasión masiva convocada por estudiantes secundarios dio el puntapié inicial. Fue una de varias que durante días fueron generando polémicas, cada jornada más agitadas y ganando apoyo, pero también detractores. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago. Pero el viernes, en 18 de octubre, el descontento social traspasó las fronteras del metro. Los hechos fueron de tal gravedad para el gobierno que el presidente usó su facultad de declarar estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Una decisión que no fue la única, porque pocas horas después el jefe de Defensa Nacional anunció una medida que no había sido decretada por protestas sociales desde 1987. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales, de movimiento, a través de un toque de queda total. Las manifestaciones continuaron y se extendieron a regiones, algunos incluso desafiando el toque de queda que rápidamente se aplicó a gran parte del país. Estamos en guerra.
contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Fue la frase que indignó y que creó el eslogan "No estamos en guerra", para salir nuevamente a las calles a exigir renuncias, cambios y medidas que aseguren una mejor calidad de vida. Esto está ocurriendo porque estamos hartos de no tener dinero, no tener trabajo, no tener vida propia. Las manifestaciones continúan con un gran apoyo ciudadano según encuestas. Todos, hoy sin distinción etaria ni socioeconómica, exigiendo un país mejor, bajo la consigna "Chile despertó". Lo veíamos en la nota, una semana complicada, una semana de mucha tensión, pero que decantó en la jornada más maravillosa que hemos visto desde el retorno a la democracia. La jornada en que Chile se unió, en que salieron 1.200.000 chilenos a la calle a pedir un Chile más justo, a pedir un Chile que sea para todos. Se establece una nueva normalidad en nuestro país. Seguramente, y lo hemos conversado en otras instancias en este programa, para nosotros estos temas no son novedad. No es ser general después de la guerra, no. Estos temas lo hemos venido instalando aquí hace mucho tiempo. Los ejes de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y cuántas cosas. Una economía más justa, una economía que le llegue a todos. Nicolás Cruz. Sí, para los que estuvimos, mira, todavía se me paran todos los pelos de los que estuvimos ayer en la marcha. Fue realmente una cosa muy emotiva. Ver todos los sectores sociales reunidos fue una cosa realmente impresionante. Las familias, la alegría, la esperanza que estaba instalada en la marcha ayer fue realmente conmovedora para los que, una energía realmente conmovedor lo que vimos ayer. Y es verdad. Habíamos conversado, Nico, de una nueva normalidad. Sí. Tú pusiste un tema de que vamos a tener que encontrar una nueva normalidad. Mucha gente Claro. se pregunta cuándo vamos a volver a la normalidad. Claro, No. porque la paz tiene una trampa, ¿no? La paz tiene que ser una nueva paz. O sea, de nada sirve sacar a los militares, generar represión para que todo vuelva a ser como era antes. Tenemos que crear una nueva cosa. Esa nueva cosa se llama contrato social o pacto social. Es un contrato entre las personas con derechos y deberes. Apela a la libertad y a la igualdad. Y en ese sentido, la sociedad chilena tiene que encontrar una nueva forma de relacionamiento humano, una nueva forma de convivencia humana. Y lo que está en juego hoy día en Chile es volver a escribir esa forma de relacionamiento que por muchos años veníamos sintiendo que era injusta para muchas personas. Y esta crisis nos demostró que este país es mucho más ancho y que habían voces que no estaban siendo visibilizadas. Y esas voces que no estaban siendo visibilizadas hoy día se expresan y le están pidiendo a todo Chile dibujar nuevamente el contrato social, una nueva democracia, que por cierto tiene que ser más equitativa, por cierto tiene que generar más riqueza, por cierto tiene que ser más participativa por sobre todas las cosas, creo yo. Y eso está lo que hoy día está en juego, lo que hoy día se está dibujando en Chile. Yoli. Oye, yo tengo sentimientos encontrados, ¿eh? O sea, partí, digamos, con una pena enorme, pero hoy día tengo una tremenda esperanza de que esa concentración enorme que tuvimos ayer, porque yo creo que no alcanzó a hacer marcha, porque no nos podíamos mover, digamos, pero nos concentramos en familia, nos concentramos en los amigos y pensamos que efectivamente es posible generar un nuevo pacto social. Yo en eso soy bien optimista. Me cuesta todavía dibujar un poco cuál va a ser el escenario de ese nuevo pacto social, porque para mí lo más importante es que tenemos que sentarnos y mirarnos a los ojos para que efectivamente seamos capaces de creer que es posible hacer las cosas de una manera distinta. Perdona, yo estuve durante toda la semana en terreno, en diferentes poblaciones, que es lo que hago siempre, que eso para mí es súper importante declararlo y decirlo, que he estado siempre en terreno, al igual que el Nico, y a lo mejor otros de los que están acá, y las mujeres me decían, pero Yoli, ¿cómo vamos a lograr este cambio si nunca hemos sido escuchadas? Y a propósito de lo que tú planteas acá, estos son los temas que nosotros discutimos domingo a domingo, que hoy día nos toca estar en directo, para que la ciudadanía que nos está viendo se dé cuenta de que para hacer un nuevo pacto social tenemos que ser capaces de sentarnos los representantes de esa sociedad civil junto con el gobierno para efectivamente entender cuál va a ser ese cambio. Y yo quisiera entenderlo desde la mirada de los economistas, porque sinceramente no lo entiendo. Antes de ir a la mirada de los economistas, me interesa mucho acá ver también la mirada de Marcela Bravo, quien representa hace muchos capítulos en este programa al mundo empresarial, Marcela, siempre de una óptica bien especial. ¿Cómo compromete este nuevo Chile a los empresarios? Porque hemos tenido manifestaciones de todo tipo, desde Andrónico Luksic diciendo que en sus empresas no va a haber un sueldo inferior a 500.000 pesos. Compromisos de varias empresas pequeñas, grandes, medianas, que dicen, a ver, el sueldo más alto con el sueldo más bajo no hace una diferencia
de 10 veces, no va a ser mayor. Hoy día el promedio en Chile es de 47 veces. En una misma empresa, en la diferencia entre el sueldo mayor y el sueldo inferior. ¿Cuál va a ser el rol de los empresarios? Porque es fundamental. Sí, fíjate que efectivamente Acción Empresa y otras organizaciones vienen hablando de inicialmente una responsabilidad social empresarial, pero después una sostenibilidad donde tú lo que haces es diseñar. Primero, decir cuál es el propósito de tu empresa, para qué existe esa empresa. Cuando tú haces esa pregunta y después dices, ¿cuáles son mis grupos de interés? Es decir, ¿a quiénes con lo que yo hago voy a impactar? ¿Y cómo genero valor para todos? Ese para todos no lo genero, ese valor diciendo yo lo que creo que es bueno para los demás, sino dialogando. Entonces, por lo tanto, aquellas empresas que ya han iniciado esa mirada de ese impacto social, medioambiental y económico en todas sus decisiones, desde cómo elaboran el plan hasta cómo incentivan a sus ejecutivos y a todas las empresas, a todos hacia abajo. En Camarines, Marcela, a ver, la lógica económica, y aquí le paso la pelota a los economistas, porque esta fue una manifestación no solamente de Santiago, no solamente 1.200.000 santiaguinos, capitalinos, que se manifestaron en las calles. A lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas, capitales regionales, ciudades más chicas, Chile salió a la calle. Y te lo pregunto derechamente, Marco Kremerman. Tú hace mucho rato que vienes con este tema, este mismo tema poniéndolo arriba de la mesa. La lógica de la eficiencia hoy día en Chile. La eficiencia siempre da desde el lado económico, desde la tabla Excel. Hoy día va a tener que incluir otros elementos, por ejemplo, sustentabilidad, por ejemplo, el elemento social, por ejemplo, justicia. ¿Eso va a ser parte de la nueva eficiencia en una empresa? ¿Tiene que ser parte? Sí, yo quisiera en ese contexto reflexionar compartiendo esta idea de una esperanza que para mí es una esperanza que hay que estar vigilando, hay que estar muy atentos y atentas porque esto no puede detenerse. Las acciones son los únicos medios que nos van a permitir contrastar de que efectivamente la esperanza se traduzca en mejor calidad de vida para todos los hogares. Esta nueva normalidad, como se ha mencionado acá, a mí me hace reflexionar de que estábamos en un estado de anormalidad, no de una normalidad anterior, en primer lugar. En segundo lugar, yo no recuerdo cuando se habla de un nuevo pacto social, ¿cuál es el pacto social anterior? ¿Quién pactó? ¿Cuándo decidimos como sociedad cuál era el sistema de pensiones que queríamos tener? ¿Cuál era el salario mínimo? Responsablemente, yo no recuerdo en qué momento pactamos. Y otro elemento que me preocupa también es, en este nuevo escenario, ¿quién pacta? ¿Quiénes van a pactar? Las mismas personas, y aquí voy a hacer un análisis general. Autoridades políticas, grupos empresariales, ojo, comunidad de expertos, que aquí hay que también dentro del periodismo ver los expertos. Medios de comunicación. Exactamente, comunidades de expertos que están en los directorios de las empresas y opinan de los temas de los cuales son directores de empresas. Hay que tener mucho cuidado con eso y sincerarlo. Y es muy importante quién pacta, porque quienes se movilizaron, quienes nos movilizamos, con mucho gusto, muchos de los que están acá lo han manifestado, no necesariamente son los que han opinado en el último momento. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión en torno a los medios y los fines. Los fines han estado, de alguna manera, tergiversados desde mi punto de vista. El fin no es el crecimiento económico. El fin lo define la sociedad. ¿Cuáles son los fines? Y las distintas disciplinas definen los medios, cuáles son las mejores herramientas para poder conseguir esos fines. Los economistas, que desde mi punto de vista tenemos que pedir perdón, unos más, otros menos, da lo mismo, ¿no? Tenemos que echarnos para atrás en un momento y ayudar en proponer cuáles son los mejores medios, pero la sociedad tiene que definir políticamente los fines. Dentro de ese mismo análisis, Tomás, a ver, siempre se ha sostenido que el crecimiento es lo primero para derrotar la pobreza, para lograr más igualdad, para tener un Chile más justo. Con lo que ha pasado los últimos días, ¿nos queda claro que ya no basta solamente con crecimiento? Es que faltó crecimiento. También, pero no basta solamente con crecimiento. No, claro, es que ese efecto es muy importante. Piensa tú que si tú tomas el año 90 y te vas al año 99, el ingreso per cápita de los chilenos creció 51%. Se da también en esa década el fenómeno de la modernidad, en términos de que llega telefonía celular, llega otro tipo de acceso a comunicaciones, el Chile moderno de los años 90. Entre el año 2000 y el año 2009, el ingreso per cápita creció 30%. Se da una situación en la cual familias que probablemente nunca habían pensado en tener un auto, es algo factible. Podéis tener un auto tal vez. Se produce la masificación del acceso a educación superior. 44%, siempre lo decía el presidente Lago, de los niños que entran a la universidad son primera generación que lo hacen. Y en cambio, en los últimos 5 años, el ingreso per cápita ha crecido menos de 1% por año. Cambió ese ritmo.
Efectivamente, muchas personas que vieron que su vecino... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en los últimos 5 años? ¿Y por qué porque al final uno dice el per cápita es un promedio. Y los promedios en Chile son súper distorsionadores de acuerdo a la realidad. Pero en el mismo intertanto, el índice Gini de distribución de ingresos mejoró 6 puntos entre el año 2000 y el año 2017. Te fijas, o sea, efectivamente las brechas se acortaron y salió muchas personas de la situación de pobreza. Pero ahí se produce efectivamente, cuando tú tienes poco crecimiento económico, esa frustración. Si tú te fijas en la encuesta del CEP, las preocupaciones son sueldos, empleo, bueno, delincuencia por otras razones. Sueldos y empleo es crecimiento económico. Faltó crecimiento económico durante los últimos 5 años. Ahí voy a un punto. ¿Es una frustración, y lo dejo acá, por falta de crecimiento o sencillamente porque no le está llegando a todos ese crecimiento por igual? Es que eso es lo que quería como rebatirle a Tomás. Yo no soy economista. Mi mundo es la educación y la equidad de género. Y a propósito de la equidad, lo que pasa es que eso no le llegó a todo el mundo por igual, Tomás. O sea, las diferencias son abismantes y lo que significa vivir con 400.000 pesos hoy día para una familia, o sea, no tiene nada que ver con la realidad que te toca vivir a ti, a mí o a alguno de los que estamos sentados acá. Nosotros somos parte de una élite. Nosotros, acá, mira, los 6 que estamos acá. Pero el primer decil, en los últimos 10 años, su primer decil, los 10% más pobres, su ingreso subió más que el décimo decil. Pero Tomás, ¿cuánto? Ser rico es pegajoso. Pero estamos hablando, Tomás, que el 50% de Chile gana menos de 400.000 pesos. Ser rico es pegajoso. ¿Te fijas? O sea, si tú eres rico, lo más probable es que en 10 años más vas a seguir siendo rico. Efectivamente, la movilidad, en cambio, de pobreza o de clase media es muy alta. Y ese temor de una persona que efectivamente en los años 90, en los años 2000, salió de la pobreza, efectivamente vio en los últimos años un temor ante una pensión insuficiente, ante una enfermedad catastrófica, pero efectivamente el 10% más pobre cambió con respecto a lo que ocurría hace 20 años atrás. ¿Y cómo explicamos lo que pasó en la calle entonces, Marco, Nico? Yo estoy totalmente en desacuerdo con Tomás. No creo que esto es un problema de los últimos 5 años. Sería bastante extraño como fenómeno social que esto se explique porque no hemos crecido lo suficiente en los últimos 5 años. Creo que si el único diagnóstico en que quizás todos y todas estamos de acuerdo es que acá hay un problema estructural. Los problemas estructurales no datan de 3 años, de 5 años. Chile tiene un PIB per cápita ajustado por paridad de compra que nos permite compararnos con otros países de $26.000. La gran pregunta es, ¿cómo crecimos? ¿No? Tanto en los 90, en los 2000 como ahora. ¿Cómo crecimos? Crecimos mucho, en los 90 sí, y en los 2000. Yo lo que voy a compartir contigo, que creo que van a ser pocos elementos, es que Chile generó mucha riqueza en estas décadas y creció mucho. Yo creo que eso no hay otra lectura. El problema es cómo se creció. Nosotros tenemos un diagnóstico que es un crecimiento con doping, ¿no? Con alto nivel de endeudamiento, con bajos salarios, destruyendo el medio ambiente. Y creo que eso nos está rebotando. Y el Fondo Monetario Internacional ha sacado unas tesis bien interesantes. Los países muy desiguales comienzan a tener problemas para crecer, ¿no? Que es una tesis que de alguna manera viene del propio núcleo de quienes defienden este tipo de economía con el cual yo no estoy de acuerdo, que pone los medios por sobre los fines. ¿Por qué fracasan los países? Un libro que le recomiendo a todos quienes lo pueden comprar, que es un libro muy decidor un poco también, y pone como ejemplo lo que sucede en nuestro país. Un libro del inglés James Robinson que habla de un país que apunta mucho a la extracción de riqueza, un país que se concentra mucho en ciertos colegios, en ciertos apellidos, que se concentra en algunas familias, y eso al final, Nico, termina con lo que estamos viendo acá. El mismo autor lo decía en este libro del 2012, que en Chile va a haber un estallido social por estos números. Sí, y lo decía gente como Manuel José Sandón también. O sea, esto es transversal. Lo veníamos nosotros diciendo desde la sociedad civil hace mucho tiempo. Recordemos, hay otra componente también, que tiene que ver con la desigualdad de trato. Que es algo que yo creo que está en el corazón de este estallido social. Los chilenos reconocen en múltiples encuestas que incluso no les importa ser tan desiguales económicamente como ser tratados desigualmente en el trato. Y la verdad es que nosotros tenemos servicios, tenemos maneras de relacionamiento profundamente violentas. Tenemos ciudades absolutamente segregadas, con barrios tomados por el narcotráfico. Y eso creo yo que más allá del análisis económico es una violencia societaria que está instalada en el corazón de nuestra convivencia. Y que genera tremenda rabia. Y que genera en los mucha otros que la reciben. Y que genera mucha rabia. Entonces, en el fondo, más allá de
que crecimos más, que hay desigualdad. Evidentemente hay desigualdad. Ha ido bajando esa igualdad, eso dicen que ha ido bajando. Yo no soy economista, hablo como la Yoli desde mi lugar, digamos. Pero lo que a uno le daba rabia y con las personas muchas veces un lugar que conversábamos. hoy día va a tener un protagonismo fundamental. ¿Qué cosa? Tú dices, hablo desde mi lugar, pero un lugar que hoy día, o por lo menos un protagonismo que hoy día va a ser fundamental. Claro, porque nosotros hemos hablado de la o sea, la sociedad. Porque lo que pasó en Chile es que lo que está pasando en Chile, yo no lo busqué, no lo quise, pero el poder se invirtió. Los que creíamos que tenían poder ya no lo tienen tanto, parece. Y estas capas intermedias, los que han estado más cercanos a la gente, los alcaldes, la sociedad civil, son los que hoy día son o aparecen en este proceso como aquellos que tienen que aparecer como ¿Lo los... puedo llevar a la empresa? Sí. Porque mira, es que eso mismo pasó en la empresa. Muchas empresas decían la persona al centro. Porque ¿Cuántas veces lo hemos hablado acá? Pero ¿cómo te hiciste todas las preguntas para garantizar en todas tus decisiones diarias que la persona efectivamente estaba siendo la beneficiada respecto a eso? No estaba haciendo Y la además, la empresa se consideraba como un ente aparte, que no tenía por qué relacionarse con el resto de la sociedad. Incluso los gerentes decían, a mí no me compete hablar de nada de lo que pase afuera. Yo tengo que hablar desde mi empresa. Eso cambió. Hoy día se espera que las empresas tengan un rol, porque lo tienen un rol muy importante en la sociedad. La mayoría de nosotros trabajamos en empresas y por lo tanto, por eso las empresas en el diálogo, que era lo que estabas planteando recién, es cómo hago de verdad que esa empresa genere valor para la sociedad, porque la persona es lo que está al Vamos a centro. algunos números que son súper decidores, números que se han entregado los últimos días, por ejemplo. Esto es que entrega la CEPAL. A ver, en Chile el 1% más rico del país concentra el 26% de la riqueza. El 50% de la población concentra el 2% de la riqueza. Tomás Flores, ¿cómo esos números, uno no dice que de un día para otro se van a revertir? Es imposible. Lograr la igualdad, por más quimérico que sea, es algo muy difícil. Pero ¿cómo esto lo llevamos a un país más justo? ¿Cómo escuchamos a la calle y lograr que estos números, porque muchas veces nos ciframos en números, ¿cómo esto lo llevamos un poco a la justicia? Sí. Ahora, es bueno mirar los números, sí. Por cierto. Claro, uno puede tener distintas opiniones, pero los números son lo que son. Yo te diría que detrás de eso, efectivamente, si nos traemos a la década del 60, era la propiedad de la tierra. Te fijas, el factor productivo más importante era la propiedad de la tierra y, por tanto, el latifundista, evidente, era mucho más rico que su inquilino. Hoy día, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha dado vuelta? Hoy día ya no es la propiedad de la tierra. ¿Qué es lo que es? Hoy día es el capital humano. O sea, efectivamente, si tú tienes una situación en la cual solo el acceso de muy pocos les permitía llegar a la universidad a principios de los 80, esa élite, que en el fondo logró cruzar esa barrera, indudablemente les permitió tener ingresos que son, como hemos visto aquí, varias veces los de los otros. Piensa tú que dos hermanos clones, uno entra a la universidad, obtiene un grado académico, el salario de ese hermano es 4 veces el del otro, que solo tiene educación secundaria. De ese punto de vista es que efectivamente la desigualdad de acceso a la educación está pesando aquí. Tenemos todavía, a pesar de la masificación que hemos observado en los últimos años, mucha diferencia en esa materia. Piensa tú que de cada 7 niños que sale de un colegio privado pagado, 1 obtiene un grado académico. 1. Se titula. ¿Okay? Los otros 6 los echan a mitad de carrera y finalmente no se titulan. Pero espérate, esta no es la mala noticia, esa era la buena. Si tú vienes de un colegio municipal, de una comuna muy pobre, 1 de cada 70 efectivamente obtiene un grado universitario. Cada vez que yo hago clase en el primer año, pregunto, ¿quiénes vienen de un colegio municipal? Y algunos levantan la mano. Bajen la mano los que vienen de un colegio municipal de élite, y se bajan algunas. Quedan 2 arriba de un curso de 50. Aplauso para los jóvenes que están acá. Lograron cruzar la barrera de verdad. ¿Hay colegios municipales de élite? Bueno, el Instituto Nacional en su momento lo era. Perdona, ¿puedo ponerle una perspectiva de género a este comentario? Tú sabes que las familias de los quintiles más pobres que tienen la posibilidad de entrar por primera vez a la universidad tienen que tomar la decisión de quién, entre un hijo varón y una hija mujer, entrar a la universidad y deciden por el hijo varón. Te lo voy a decir. ¿me ¿Se cachai? imagina, de acuerdo a cómo está estructurada hoy día la sociedad? ¿Y siguen tomando la decisión de que el hombre es el que tiene que entrar a la universidad? O sea, ¿te parece, Tomás, que eso es justo? ¿Es equitativo? Yolanda, ¿Es igualitario? Y también hay otras, si uno lo va llevando, aquí siempre lo analizamos desde la óptica de la economía. Hoy día, Marco, de acuerdo a un estudio de Núcleo Milenio, las familias con ingresos medios y bajos, los hogares, destinan medios y bajos un 27% de sus ingresos mensuales al pago de créditos de consumo. Sí. El 27% de los ingresos. Así es.
Por lo mismo, no sé si recuerdan en el año 2008 el presidente Sarkozy, quien es un presidente de izquierda, etcétera, convocó a especialistas como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, Jean-Paul Fitoussi, etcétera, para que diseñaran nuevos indicadores para medir la situación de las personas en el mundo. Basta de PIB, que hay que tenerlo presente, es un indicador, pero para complementar con otros. Entonces, cuando Tomás ha citado una serie de indicadores, yo creo que obviamente cada uno no podemos tener nuestros propios números, pero sí hay que tener indicadores complejos. Nos estamos quedando cortos con la manera en que medimos las cosas. Por ejemplo, Tomás citaba el coeficiente de Gini, que es algo bien técnico, que mide desigualdad, pero con encuestas de hogares. ¿Ustedes creen que en las encuestas se llega al 1% más rico y se les pregunta en qué condiciones vive y ellos autorreportan sus ingresos? Para eso tenemos economistas muy serios, como Tomás Piketty, Emmanuel Sáez, Thomas Atkinson, Anthony Atkinson, en el mundo, que han sido pioneros en los estudios de los top incomes o de los ingresos de los súper ricos, y que esto lo miden con registros administrativos, que es la manera certera de llegar a medir la desigualdad. Y ahí aparece lo que tú mencionas. El Banco Mundial nos dice que el 1% más rico concentra el 33% de los ingresos, y la desigualdad no viene cayendo en las últimas décadas. No podemos reducir la desigualdad. Ese es el dato correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas mediciones que ya no nos están sirviendo. Miremos la tasa de desempleo abierta, pero que no nos está sirviendo para medir el desempleo total. ¿Por qué? Porque efectivamente creo que este es el dato más decidor. En Chile hay 8.500.000 personas con trabajo remunerado, la fuerza de trabajo. Pero tenemos, citando tu ejemplo, 11.300.000 personas endeudadas. Casi 3 millones más de personas endeudadas que trabajando, de las cuales 4.600.000, datos de DICOM, dato duro, son morosas, no pueden pagar la deuda que han contraído. Mira, eso no es normal. Dos días antes de las masivas movilizaciones del día de ayer, el día miércoles, el presidente de la República presentó su agenda social, una batería de medidas que busca justamente escuchar el clamor de millones de manifestantes. Lo dijo el presidente de la República, es un camino, lo decía él, para volver a la normalidad. Escuchemos, veamos la nota de Marcela Arancibia sobre las medidas que presentó el presidente de la República hace 72 horas y aquí la analizamos con la visión de siempre, de Sin Corbata. Los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Se había anunciado un discurso con medidas, pero vino primero el perdón, el reconocimiento de la falta de visión en las exigencias de la ciudadanía, una de las demandas que más alto se ha escuchado, aumentar las pensiones. El presidente anunció un incremento de 20% en la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, además de aportes de recursos fiscales para adultos mayores no valentes y mujeres que trabajan y cotizan. Yo recibo 128 porque el gobierno me descuenta 10.000 pesos para FONASA. ¿Le parece digno eso a una ciudadana como yo? Este otro año me jubilo y ¿saben cuál va a ser mi jubilación? 123.000 pesos. Si hablamos de sueldos, el gobierno anunció la rebaja en las dietas de los parlamentarios y el ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos para los trabajadores con jornada completa, una medida que será financiada por el Estado y no asumirá el empresariado. Que hay muchas personas que ganan mucha plata y no siempre trabajan las horas que tienen que trabajar. Y uno trabaja, saca la cresta trabajando para ganar Yo gano 140.000 pesos y mi pensión es de 101 pesos. De vejez, tengo que trabajar porque no me alcanza. En salud, Sebastián Piñera anunció la creación de un seguro que cubra parte del gasto en remedios no incorporados en el GES o la ley Ricarte Soto y la implementación del convenio de FONASA con farmacias para reducir el precio de los medicamentos. Por un aumento del marco presupuestario total para el país de 700.000 millones, llegar a fin de año prácticamente sin deuda más de 45 días en los proveedores de los insumos y medicamentos de salud. Otras medidas son la estabilización de las tarifas eléctricas, lo que anulará la reciente alza de 9,2%, el fortalecimiento del Fondo Común Municipal y la creación de un nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales. Una batería de medidas que no dejó conforme a los ciudadanos. Encuentro que es más de lo mismo, en verdad. Bien, por ahora, bien. No se pueden dar todas las medidas en un solo día. Esto es de años, ¿no? Falta mucho todavía.
Y para los chilenos, en los anuncios del gobierno precisamente faltaron temas como educación, impuesto a las empresas, AFP, ISAPRES y derechos de agua, entre otras demandas ciudadanas que hicieron estallar un movimiento social que pretende cambiar el país por uno más igualitario y con más dignidad. Una batería de medidas que comprende esta agenda social presentada por el presidente de la República hace 72 horas. Una batería que en la calle fue recibido desde diferentes ámbitos, perspectivas. Lo decía la nota de Marcela García, hay gente que dijo, a ver, aquí le faltó educación, le faltó vivienda. Hoy día comprar un departamento, comprar una casa, para gran parte de los chilenos es absolutamente inaccesible. Faltaron muchas cosas, pero vamos a analizar lo que está en las medidas. Un tema que llama mucho la atención es estos 49, 50 mil pesos que va a entregar el Estado para complementar el salario mínimo hoy de 301 mil pesos. Un beneficio que debiera llegar a cerca de 450 mil personas. Y te lo pregunto directamente, Tomás. Hace un tiempo estuvimos discutiendo el sueldo mínimo, la discusión del año pasado. Llegar a 301 mil pesos. Y el gobierno incluso le puso un veto, diciendo un poco el daño que le podía provocar a la economía. Vimos lo que vimos los últimos días. Hemos visto lo que vimos en la calle. Y mágicamente llegamos a 350. ¿Cómo se entiende? No, pero sin subir el salario mínimo. Y el ingreso Sabemos mínimo que es una garantizado. gratificación, pero en el fondo es la señal. No, claro. No, pero es que es distinto, es distinto. O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque son conceptos diferentes. Exacto. Salario mínimo, efectivamente, el mínimo que se establece mediante la ley en el pago a un trabajador jornada completa. Para ello, efectivamente, hay que tener cuidado de que, evidentemente, en las grandes empresas es muy habitual que nadie esté a salario mínimo. ¿Te fijas? Por eso, varias empresas han anunciado 500 mil pesos, 600 mil pesos de... Pero hay muchas empresas, grandes empresas, que pagan salario mínimo. No, pero efectivamente se han ido sumando empresas en esa postura. Pero el salario mínimo es más habitual en la pequeña empresa. 2 trabajadores, 3 trabajadores. En ese caso, efectivamente, hay que tener cuidado, sobre todo en un país que ha recibido casi 1 millón de inmigrantes, que entraron evidentemente a trabajar. En ese contexto, efectivamente, lo que se busca es garantizar un ingreso mínimo para ese trabajador, pero sin que efectivamente el salario mínimo suba de manera tal de que pueda finalmente perjudicando a los trabajadores. ¿Y si lo focalizamos entonces en la pequeña empresa y no le entregamos a esas 50 lucas derechamente a la grande, no sería mejor? No, claro. Este proyecto de ley probablemente va a entrar en los próximos días y efectivamente hoy día Impuestos Internos tiene esa clasificación por ventas en términos de pequeñas, medianas y grandes empresas. De manera tal de poderlo focalizar. De hecho, hoy día la asignación familiar justamente también se entrega según tramos de ingresos. De manera tal de que el trabajador tiene su salario mínimo, que es el salario que habitualmente uno entra a una pequeña empresa, y el Estado le da un suple. De manera tal de que a final de mes pueda contar con 350 mil pesos. Marco. Mira, yo creo, perdona, Sí, te puedo Marce, comentar, Marce. es que hay una cosa que las grandes empresas sí pueden hacer y que tiene relación con lo Porque que hay estamos hartas hablando. empresas grandes que pagan sueldo mínimo. No nos vamos a hacer aquí los cuchos, Mira, porque siempre se habla que la pequeña... que la mediana- conozco la realidad de las empresas que están en acción con nosotros, que son empresas que en general no pagan sueldo mínimo, pagan más, pero sí tienen una enorme cantidad de proveedores. Y esos proveedores, ¿cuáles son las condiciones en las que negocian con esos proveedores? ¿Cómo se pueden realmente hacer relaciones de largo plazo, mutuo beneficio, conociéndolos? ¿Cómo la única medida de negociación no es ajustar al máximo el precio, sino haciéndome cargo de que si yo le negocio tanto ese precio, finalmente le va a terminar pagando poco? Entonces, es un deber de la gran empresa eso- generar ese cambio con las empresas que le prestan Yo creo servicio. que tienen un enorme poder en hacer ese cambio. Si yo tengo lo van una a hacer? Yo creo que sí. O sea, ese es el gran cambio que tenemos que generar. Esa es la sensibilización, ese es el involucramiento, ese es el entendimiento que tienen que hacer los empresarios y los ejecutivos en la empresa para decir cómo cambió, cuál es el nuevo pacto social. Hoy día, efectivamente, sí me tengo que sentar a saber cuál es mi cadena de proveedores. Marco. Pero, solo decir que comparto con Marco que no hablemos de un nuevo pacto social, hablemos de este pacto social, porque ¿cuál fue el pacto social que se hizo antes? Pero puntualmente ¿Con quién? en esta medida que estamos analizando, Sí, no, Yoli, pero- un poquito el tema de este complemento que se entrega al Lo que sueldo. pasa es que las Nico empresas, el problema de las empresas hoy día, o sea, no de todas, de algunas empresas hoy día, es que están subsidiadas culturalmente. Están subsidiadas culturalmente, me refiero a que, esto los economistas lo explicarán mejor, que tenemos personas que son poco productivas, pero personas que entonces que tienen que ganar tanto porque son poco productivas y están subsidiadas por el medio ambiente, porque yo puedo extraer todo lo del medio ambiente sin hacer nada a cambio. Entonces, la desigualdad o la forma cultural en que nos hemos arreglado aquí en Chile hace que muchos negocios realmente no lo sean. No lo sean.
porque están sacando recursos de una complejidad, de una construcción social que no es justa. Entonces, cuando una empresa paga lo que no es justo y esa persona se lleva la riqueza, es que de alguna manera el pueblo de Chile le está subsidiando su negocio. Cuando una empresa extrae del territorio o rompe la relación con las comunidades y genera contaminación, a esa empresa se le está subsidiando. O sea, por ejemplo, lo que pasa en La Greda, todo ese territorio subsidió a esas empresas que están ahí y los subsidió por años y años, a costa del medio ambiente. Esas cosas están a la base de la sostenibilidad de las empresas. Eso en Chile no puede seguir siendo así. Por eso decía que las decisiones son el equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico. Y esta brecha del que gana más y el que gana menos las empresas, eso es un subsidio cultural. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar en Chile. Perdona, y dentro de ese subsidio cultural del que habla el Nico está la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres hoy día, que sigue siendo un 30%. Las mujeres subsidian a los hombres. Eso y es parte del reclamo de las mujeres en la calle. Quiero ir con Marco justamente al tema que yo mencionaba. Esta gratificación o esta ayuda que entrega el Estado focalizada en las personas que ganan el sueldo mínimo para subirlo a... No es el sueldo mínimo, pero es un nuevo ingreso familiar o un ingreso mínimo que llega a 350.000 pesos. ¿Tú cómo concibes esa medida, Marco? A ver, esa medida no está entendiendo lo que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una dicotomía entre los fines y los medios. ¿Por qué el salario mínimo hoy día es 301.000 pesos? ¿Por qué ese valor? Y no 198.000, 494.000. Ustedes han estudiado mucho en la Fundación sobre el Salario Mínimo. ¿Para qué alcanza hoy día un salario mínimo? Es que esa es la discusión. Yo voy a citar a uno de los economistas que leen en general, quienes se inspiran más en modelos neoclásicos, liberales, que es Adam Smith, La riqueza de las naciones. ¿No? La mano invisible. Claro, comparto cerca del 10% de lo que él dice, pero es interesante. La gracia de la diversidad. Esto, quienes no han leído no citan esto. Me gustaría que Tomás lo citara. Él dice que un salario mínimo en una sociedad debe permitir al trabajador y trabajadora que lo gana y a su grupo familiar poder salir de la pobreza. ¿Cuál es hoy día la línea de la pobreza fijada por el propio Estado chileno por una familia promedio de 4 personas? 436.000 pesos. Tenemos un salario de 301.000. Exactamente. Entonces, la pregunta... 165.000 pesos. Claro, pero más de una persona trabajando en ese hogar. Pero la pregunta es, ¿tenemos que obligatoriamente, tenemos que obligar a que en un hogar tengan que trabajar 2 personas o eso debe ser voluntario? No, pero es deseable. ¿Pero es voluntario o obligatorio? No, pero Tomás, mira, oye, en las familias de ingresos más altos, de hecho, trabajan los 2. Pero es voluntario. O sea, pero ¿por qué no le quiere permitir a los pobres lo que le permite a los ricos? ¿Quién está hablando de no permitir? Yo lo que estoy diciendo es que es decente como sociedad que fijemos un parámetro de tal forma que en un hogar con una persona trabajando, solo estoy diciendo eso, le permita sacar a su familia de la pobreza. Si quieren trabajar más personas, que lo hagan, perfecto. Pero no para salir de la pobreza por obligación. Tú dices que sea una elección. Por supuesto. Es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero quién va a elegir estar en la pobreza? Pero eso es lo que estoy diciendo, que una persona trabajando saque a su familia de la pobreza. ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente que trabajen 2 para sacar de la pobreza? Bueno, así lo hicieron nuestros padres. Pero no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y no está entendiendo lo que todas estamos las horas discutiendo. que tenían que trabajar. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que como sociedad tenemos que fijar un parámetro de tal forma que nadie por necesidad... Pero Tomás, a la larga lo que significa eso es que al final, y lo hemos discutido muchas veces con Yolanda, es que la carga termina siendo para la mujer. Porque al final la carga, el cuidado de los niños termina siendo la mujer. Estamos en una sociedad que está cambiando, que los padres estamos tomando en consideración que la labor de la casa no es una ayuda, es nuestro deber. Pero en el fondo, si cargamos la mano a 2 personas dentro de la casa, también hay hijos, también hay terceros que muchas veces se le termina cargando la mano a la mujer. Mira, en algún momento... Voy a tomar, solamente... No, pero en los hogares, efectivamente en los hogares del 10º decil, trabaja 1,6 personas. En los hogares ¿Qué es el 10º decil para que lo aterricemos? El 10% más rico. El 10% más rico, que habitualmente los 2 tienen educación superior. Fíjate, hay un dicho ahí de los demógrafos, que es cada oveja con su pareja. Habitualmente una forma... efectivamente, pero muchas veces tienen servicio doméstico. No, pero efectivamente tienes eso, pero también tienes la red familiar, o tienes donde dejar a los niños, efectivamente. Hay jardines estatales. En los hogares pobres trabaja 0,5 personas. ¿Te fijas? O sea, participan mucho menos en los hogares pobres que en los hogares ricos. Si tú logras en ese hogar pobre que una persona tenga 1/3 de jornada, media jornada, eso ayuda mucho. Pero bien remunerado. Perdona, ¿sabes quién es la red familiar, Tomás? En este caso, los quintiles más pobres siguen siendo las mujeres, como dice Andrés. También. Las abuelas, disculpa.
porque el cuidado de terceros recae fundamentalmente en las mujeres. Y el trabajo doméstico, aquellas personas que tienen la posibilidad o que tenemos la posibilidad de tener una colaboradora en la casa, es una colaboradora, es una mujer. O sea, estamos reproduciendo el cuidado de terceros, el trabajo doméstico en las mujeres. Pero ¿sabes lo que yo veo en las poblaciones sistemáticamente? Es que hay una promesa, Tomás, Marco, que me ayudaran a que me contaran cómo es esto en economía. Es que nos dicen que con esfuerzo y trabajo vamos a salir adelante. Y yo veo a la familia en la población, que salen a trabajar, hombres y mujeres, con la promesa de que vamos a salir adelante. Y llegado a un punto en que yo veo gente salir de la pobreza efectivamente. Pero luego pasa, y lo reconozco mucho en las poblaciones también, que la gente después de trabajar vuelve a ser pobre. Entonces, esa cuestión me parece que hay una trampa, no sé, ¿pero por qué vuelve a ser pobre? Porque tiene pensiones miserables, porque en el fondo... ¿Por una enfermedad catastrófica? Por una enfermedad catastrófica. O sea, por muchas razones pasa que las personas que yo conozco, las familias que yo no manejo los números, no me los sé de memoria tampoco, pero lo que veo yo es que la gente después de una promesa de trabajo y de salir adelante, llegan al momento de jubilarse, y lo veíamos recién en la nota, yo voy a jubilar con 136.000. O sea, van a jubilar bajo la línea de la pobreza. Entonces, Pero ¿qué le Tomás, estamos cuando decimos, pero por qué esta rabia? ¿Qué pasó en Chile? Pero si yo veía esto hace mucho tiempo. Y yo veía que la gente volvía a ser pobre y decía, pero ¿cómo esta cuestión? Tomás, perdona. ¿Cómo no hacemos cargo de eso? Sí, con todo. Bueno, y con yo creo todo que nos estamos respeto. haciendo cargo de eso. Claro, pero explíquenme. Pero espérate, hay una reforma de pensiones en el Congreso. Pero justamente vamos a eso. Bajemos un poquito. Mira, hay varias medidas que presentó el presidente de la República, Sebastián Piñera, y aquí es bueno, en un panel diverso, en un panel digno de una televisión pública, poner la pelota al piso. Por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de cómo hacemos que nuestros viejos, derechamente, que nuestros adultos mayores tengan pensiones decentes en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? El proyecto que presenta en el Congreso el presidente de la República tiene un foco en el pilar solidario, pensión básica solidaria, aporte previsional solidario, sube un 20%. Hay otro foco, donde están todos los que cotizamos hoy día. En el fondo, ¿cómo cambiamos hoy día el sistema de pensiones? Y a eso quiero ir, Tomás, Marco, ustedes que han trabajado y han hecho propuestas de diferentes tipos en un tema que es fundamental. ¿Esto cambia el sistema de pensiones en nuestro país? Porque si seguimos, no sé si tú conoces otro sistema, Tomás, en el mundo en que los chilenos o en que el que cotiza tenga que rascarse con sus propias uñas y tenga tan poca ayuda o tan poca solidaridad. Bueno, está cambiando. O sea, efectivamente, el proyecto de ley que está en el Congreso tiene medidas para los que ya están jubilados. Te fijas que evidentemente para ellos no tiene ningún sentido subirle la tasa de cotización si ya están jubilados. Y tiene efectivamente medidas para los que están por jubilar y también aquellos que lo van a hacer en 30 o 40 años más. Son efectivamente cada instrumento con su solución. Entonces, de ese punto de vista es que, tal como tú dices, para los que ya están jubilados viene un aumento de 20% inmediato para partir en su pensión. Efectivamente, hoy día esa pensión... Los que reciben aporte previsional solidario y pensión básica solidaria. Estamos hablando que la pensión básica solidaria es quienes lo reciben, cerca de 600.000 chilenos son quienes nunca cotizaron en su vida laboral y hoy día, si no me equivoco, está alrededor de los 109.000, 110.000 pesos. 110.201 pesos. Exactamente. El aporte previsional solidario es lo que reciben todos los que reciben una pensión inferior a 320.000 pesos, reciben una suerte de, entre comillas, suple, dependiendo de cuánto reciben de pensión. Ese monto también sube 20%. Así es. Y en ese punto, Marco, tú has propuesto muchas veces volver derechamente al sistema de reparto. Dentro de la discusión de la expresidenta Bachelet, que lo puso arriba de la mesa, la propuesta del presidente Sebastián Piñera nunca estaba volver al sistema de reparto. Dentro de la discusión que se está dando ahora, la propuesta del presidente Piñera, a tu juicio, ¿es poca? ¿Hacia dónde deberá ir? Tomando en consideración que al parecer en la discusión el sistema de reparto no está en la agenda. Sí, a ver, en primer lugar, las propuestas del presidente Piñera no cambian el sistema de pensiones, ¿no? Académicamente lo que tiene Chile es un sistema de cuentas individuales obligatorias en el sistema privado. Según los estándares de la OIT, eso no es un sistema de seguridad social, no alcanza para el sistema mixto. Se ha querido permanentemente decir que tenemos un sistema mixto porque tenemos un pilar solidario, pero los sistemas mixtos son aquellos donde en el pilar contributivo coexiste el reparto y las cuentas individuales, y eso Chile no lo tiene. La última propuesta, del presidente, que la anunció el día de ayer, este 5%, ya no vamos a subir de 10% que nos descuentan, sino a un 15% a cargo del empleador. 4% va a ir a la cuenta individual. Un 1% va a seguros sociales que el gobierno considera ese elemento de solidaridad. A tu juicio, ¿es solidario?
Lo que pasa es que, así como la presidenta Bachelet en el gobierno anterior decía 5 puntos más, de los cuales en estricto rigor un punto y medio iba a ir a reparto, ¿no? Vale decir, solidaridad intergeneracional, lo que está diciendo Sebastián Piñera es que de este punto adicional a los 4, 0,2 iría un seguro de dependencia y 0,8 iría a una lógica de seguros sociales que todavía no sabemos qué va a ser exactamente. Ese 0,8 va a permitir, si es que se utiliza en reparto, en reparto clásico, va a permitir mejorar las pensiones en el un fondo, 8%. Marco, para explicarle bien a la gente, Tomás y Marco, que son los expertos acá. A ver, una persona que gana 600.000 pesos, hoy día le descuentan 60.000 pesos para la AFP, es el 10%. A partir de, si es que se llegase a aprobar esto, se le descuenta un 15%, pero ese 5% es de cargo del empleador. No quiere decir que le van a descontar más de su sueldo, sino que ese 5%, que serían esas 30 lucas más de que iría a su AFP, ya no van a ser 60, sino 90, esas 30 las va a pagar el empleador, se supone. Y de esas 30, una parte va a ir a un sistema solidario de alguna forma. 0,8%. Ya. Claro. Y la otra, y el grueso va a ir a tu cuenta individual. Exacto. A tu juicio, ¿debería ser una mayor porción a una parte solidaria dentro del sistema? Claro, es que nosotros tenemos un diagnóstico distinto que tiene que ver con la realidad material de lo que está ocurriendo. Yo sé que de distintas maneras nosotros en primer lugar no hemos jamás propuesto volver al sistema de reparto, porque Chile nunca tuvo un sistema de reparto moderno. Siempre tuvo un sistema de cajas atomizadas donde no había solidaridad completa porque dependiendo del oficio de los trabajadores, cada caja podía presionar al Estado y conseguir mejores beneficios. Aquí estamos hablando que, como el sistema alemán, el francés o de los países nórdicos, están todos. ¿Por qué es tan importante la solidaridad en un sistema, Marco? Porque no estamos viviendo en Marco Sociedad Anónima, Nicolás Sociedad Anónima, Marcela Sociedad Anónima. Estamos viviendo en un mismo país y las catástrofes o las incertidumbres colectivas se asumen colectivamente. Eso es un pacto social. Eso es parte de un nuevo pacto social. Yo hablo de un pacto social que no se ha hecho, ¿no? Asumirlo, ponerlo sobre la mesa. Es imposible por construcción que un sistema de cuentas individuales pueda entregar pensiones decentes. Hay un ejemplo que es concreto. Si hoy día lleváramos la tasa de cotización no a 15, sino a 18, dadas las caídas en la tasa de rentabilidad, ¿no? Que tenemos un promedio histórico de 8% de rentabilidad que las AFP consiguen para los fondos que administran real, sobre la inflación. Pero en la última década va en 4,7. Y esto va a bajar. Supongamos que no baja, se mantiene en 4,7. Tú tienes que llevar la tasa de cotización a un valor irrisorio para mantenerte igual que ahora. No hay solución. Tomás. Ese pilar solidario... Explicándolo siempre. Sí, claro. Hemos llevado muchos números tratando de aterrizarlo. ¿Bien? No, es que el pilar solidario se financia con impuestos. Así es. Porque de otra manera lo que va a hacer es sacarle plata del bolsillo de los trabajadores pobres para dárselo a otros trabajadores pobres. Eso no es así. Tienes que sacar los impuestos, no del salario de ese trabajador que decías tú de 600.000 pesos. Entonces todos los otros países del mundo lo que están haciendo es sacarle el bolsillo a los trabajadores pobres para entregárselo a los trabajadores. A trabajadores pobres. Entonces nosotros somos los únicos que lo hemos hecho bien. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo explicamos las protestas sociales y las bajas pensiones? En el caso brasileño, si tú habías sido, si tú eres político, diplomático, tenías muy buenas pensiones. Bueno, la señora Olarte, la señora Olarte tenía una pensión de ¿cuánto? ¿5 millones de pesos? Sí, pésimo. Eso era pésimo y era el ejemplo habitual de los sistemas antiguos. No. Ahora, yo creo que hay que poner los puntos también de que los recursos son limitados. Nosotros somos un país en desarrollo y por lo tanto tenemos que elegir para qué queremos la plata. Sí, son recursos limitados, pero también concentrados. Sí, pero por eso hay que, las decisiones que tenemos, porque necesitamos una mejor educación, porque necesitamos mejor salud, o sea, porque tenemos muchas necesidades. Entonces, yo me acuerdo cuando preguntaron, ¿usted quiere que de ese aumento en la pensión vaya a un fondo solidario? No. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una sociedad individualista, competitiva, y se ha perdido el sentido de la sociedad. Entonces, yo creo que también hay que reflexionar sobre ¿qué queremos como sociedad? Yo solo quiero entender y le pido a los economistas que me lo expliquen para que se lo podamos explicar a los que nos están viendo en directo hoy día. ¿Qué hace una jubilada con 138.000 pesos? ¿Y qué significa en concreto esto que el presidente Piñera comprometió? Yo quiero que por favor se lo expliquemos a la gente que nos está viendo. Lo que hace un jubilado con 138.000 ¿Qué hace pesos? y qué significa esto que se está comprometiendo el gobierno? Y ese valor que tú das es muy importante porque es importante informar que la mitad de las personas que hoy día están recibiendo una pensión por vejez por edad está obteniendo menos de 151.000 pesos, incluyendo el subsidio del Estado. Entonces, ¿qué ofrece Sebastián Piñera? Hoy día la pensión básica solidaria, que no es una pensión universal, sino para el 60% más pobre, y hay que demostrar que uno pertenece al 60% más pobre, está en 110.000 pesos y fracción. Con este 20% va a llegar a 132.000 pesos y fracción.
Entonces la gran pregunta, ese valor ni siquiera alcanza a la línea de la pobreza para una persona que vive sola de 165. Bajemos el tema de pensiones, es un tema que podríamos estar discutiendo hasta el 2088, porque es un tema que nos apasiona a todos. Lleguemos a este concepto que se ha masticado tanto, que es casi un cliché, el nuevo pacto social. Nicolás Cruz, el nuevo pacto social, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Cómo empezamos a construir? Porque muchos dicen Chile cambió. No, Chile no cambia en una semana. ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Cómo? Ubicándonos en los derechos y deberes que nos van a permitir, convivir. Convivir. O sea, y aquí el nuevo pacto social requiere de una valentía superior, creo yo. De una disponibilidad hacia una cosa nueva. ¿Valentía de quién? Valentía de todos. Fíjate que una cifra que a mí me impacta mucho es que el 12% de los chilenos confían en un desconocido. Ese es como mi mantra. Es decir, ¿qué país hemos construido que solo el 12% de las personas confiamos en el otro? Entonces, cuando tú dices, ¿de quién es la responsabilidad? Yo sé, lo fácil es decir del gobierno, del Estado, de los economistas, de la élite, de los dueños de empresas. Es verdad, pero también es de todos nosotros. Nico, permíteme hacer... Espérame un segundo. Entonces, cuando hablamos de los empresarios y de la acumulación vergonzosa de la riqueza, que el 1% se lleva el 33%, ¿por dónde pasa el pacto social? Porque ellos se reúnan, dialoguen con sus trabajadores y vean la manera de poner y disponerse hacia un cambio. Nosotros los ciudadanos, juntarnos en los barrios y discutir qué es lo que queremos para nuestra comunidad. Justamente, Nico, quiero hacer un pequeño reconocimiento a eso, porque el 20 de octubre pasado, cuando estábamos en la mitad de las convulsiones, la fundación que representa a Nicolás iba a hacer una actividad que se llamaba el Día del Barrio. La fundación Junto al Barrio. Esto no es publicidad, no es nada. Era el Día del Barrio. Que volvamos a mirarnos a la cara, que volvamos a conocer a nuestros vecinos, que volvamos a sentir el sentido de comunidad, Nico. Y eso es algo que tú lo venías trabajando hace mucho tiempo. ¿Cuán importante, y lo dejo en el panel, es que nos miremos a la cara? No, dale, Yoli. No. Lo que pasa es que particularmente a mí me pasó algo muy extraño cuando yo llegué a Chile. Yo llegué a Chile en el año 86. Y cuando yo llegué a Chile, de Argentina, y en una provincia de Argentina, yo le lloraba a mi mamá y decía, mamá, en Chile no saben ser amigos. Aquí en Chile todo el mundo se clasifica. Aquí la gente se odia. Una percepción de llegar a un país, el año 86, donde la gente se odiaba. Es una cosa... Y si tú te fijas, todos mis proyectos, el Base Pública y el Junto al Barrio, se tratan de reconstruir una comunidad que de alguna manera yo perdí alguna vez. Entonces, todo mi discurso y todo lo que yo intento instalar es un sentido de comunidad que aparentemente nunca hemos tenido. ¿Y cómo nos sumamos a ese pacto, Nico? ¿Cómo nos sumamos a ese llamado, Marcela, Marco, Yolanda, Tomás? Yo decía recién eso. Yo creo que esto tiene que ser un proceso de transformación que empiece con uno. El rol, por ejemplo, del mundo que tú representas aquí en este panel, que es el mundo del empresario. Hemos visto, por ejemplo, Andrónico Luxic, que ha abierto muchas puertas. Es decir, impuesto a los más ricos. Sí. Yo creo que lo que tenemos que empezar primero es al interior de las empresas a generar estos diálogos, a que de verdad yo escuche al otro, entienda lo que le pasa, conozca a mis trabajadores, sepa cuál es su realidad y cuando tome una decisión la tome considerando esos factores y después converse con otras empresas y después me abra a conversar con la sociedad civil. Con el Nico estamos pensando cómo vamos a hacer estos encuentros que en realidad yo no solo empatice desde la pena y después vuelva a hacer lo mismo que hacía, sino cómo voy a conversar contigo para hacerlo distinto. Por una pauta, reflexión, perdón y acción. ¿Qué quiero decir con eso? Es que después de esos diálogos el empleador diga, voy a cambiar mis indicadores, voy a cambiar el KPI. Lo voy a medir distinto. Lo voy a medir distinto. El otro día estábamos conversando acá y decía, ¿por qué la única medición de los medios de comunicación es el rating? ¿Por qué no abolimos el rating? Nos ponemos de acuerdo y abolimos el rating. Si nuestros contenidos tienen que ser de calidad. Sí, Tomás Flores. Sí, yo creo que hay que agregar otro actor más, que es muy maltratador, que es el Estado. Te fijas, una persona pobre, ¿cuánto se demora, Yoli, en que lo atienda el Compin? ¿Cuánto se demora en que le pague la licencia? ¿Okay? No sé si ustedes se recuerdan efectivamente un hospital público donde los funcionarios hicieron un asado. Yo creo que hasta dentro del quirófano. Sí, me acuerdo. En Temuco. Efectivamente, el sector público trata muy mal. Es verdad. Si tú llegas con corbata,
te tratan mejor. Sí, pues. Sí. Es verdad. Eso es parte de la Oye, eso es y parte de la tanta desigualdad. tecnología que está Cuando llegas sin disponible corbata, para se abren muchas facilitar. puertas. Oye, Digo y yo, lo por el otro que lo programa. hemos hablado acá, Oye. tanta tecnología que está disponible, pero no está disponible para los más pobres. Tanta innovación social. Hagámoslo. Yo quiero hacerme cargo de algo que dijo el presidente el otro día, o sea, que el gesto del presidente que dijo, él pidió perdón. Pero ¿sabes qué? Presidente Piñera, no basta solamente con pedir perdón. O sea, yo creo que aquí, y yo lo he dicho en otras oportunidades en este mismo programa, aquí nosotros tenemos que ser capaces de ser lo suficientemente amorosos desde donde se para Humberto Maturana para mirarnos a los ojos y mirarnos a los ojos de verdad, Andrés Vial. O sea, de verdad de escucharnos y entender lo que tú estás diciendo, lo que dice el Nico. Si no hacemos aquello, mira, ¿sabes qué? Las mujeres están súper atentas. Nosotros tenemos esta sensibilidad para poder escuchar una cosa desde donde se nos signa a nosotras las mujeres, ¿no? Esta capacidad de poder escucharnos y de poder entender. Y nosotras sabemos cuando nos están mintiendo. Entonces, presidente, lo que yo le pido, por favor, es que este perdón que usted pidió sea real, auténtico y que nos incorpore a todos los actores de la sociedad civil, a los partidos políticos que también son importantes, porque son parte de esta sociedad, pero tenemos que ser capaces de mirarnos a los ojos y con verdad empezar a crear este pacto social. No teníamos un pacto social antes, presidente, lo tenemos hoy día y estamos todos los que estamos sentados acá dispuestos a generar ese pacto social porque queremos un Chile mejor. ¿Cómo lo construimos, Marco? A ver, yo primero creo que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y tenemos que recuperar la rigurosidad en el debate y no hacer caricaturas, ¿no? Cuando le decimos, como dice Tomás, que en el Estado las personas atienden mal, que hay problemas, pero hagámonos cargo de las políticas que hemos promovido en las últimas décadas. Muchas las ha promovido sectores a los cuales tú representas, ¿no? Lo digo con respeto, que es desfinanciar al sector público, que no existe el sector público, que se fomenten los nichos privados, que a mí me parece bien desde la autogestión, pero no desde descuidar los derechos sociales. Entonces, también estoy de acuerdo con esta idea de lo que tú dices del KPI, pero ojo, yo también tendría cuidado con aquello, ojo con empecemos por nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros en esta mesa, en primer lugar? Voy a poner un ejemplo concreto. Toda la contaminación y todo el cambio climático, el 80% es responsabilidad de las grandes empresas. Por favor, no le pidan empezar a las personas que ganan 400 lucas a cambiar sus conductas, que obviamente todos tenemos que hacerlo, si es que el 80% se explica por las grandes empresas. Pero oye, pero la discriminación, y la discriminación hacia los peruanos, hacia los haitianos, de los sectores pobres, o sea, eso, en el fondo, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra acción. Por supuesto. O sea, lo que te quiero decir es que evidentemente los que tienen más poder, son más capaces de tomar decisiones, tienen muchísimo más responsabilidad. Es claro eso. Sí, sí. Pero en el fondo... No es tan claro, Nicolás, yo creo. No es tan claro. No, debería ser claro. Debiera ser pero claro. no lo ha sido en y cuando hablamos de los KPI, es que finalmente es poner el indicador del éxito en la empresa, es transformar la idea del éxito. Entonces, solamente 10 segundos, Marco, porque se nos va el tiempo. 10 segundos, se nos va el tiempo. Solo cuando hablamos de que hay que construir comunidad y juntarnos, yo no puedo construir comunidad con algunos de mis vecinos porque ganan 400.000 pesos, están endeudados y llegan a las 11 de la noche y no ven a su hijo. Se nos va el tiempo. 9 de la mañana con 30 minutos. Estamos en directo por Televisión Nacional de Chile y también nuestro canal de noticias 24 horas. Tomás Flores, Yolanda, Marco Kremelman, Nicolás Cruz, Marcela Bravo, muchas gracias como siempre. Este capítulo especial en vivo y en directo de Sin Corbata. Este compromiso de la televisión pública, de su televisión pública, por un nuevo Chile, por un Chile que va a cambiar, por un Chile más justo. Nos vemos el próximo fin de semana.